Debo confesar que he hablado con mucha gente de la época en que yo comencé a hacer televisión en Venezuela, y estoy hablando 69, 70, 71, cuando la única televisora era la del Cerro Marín, donde la dejó desde el año 52 el general Marcos Pérez Jiménez. Y más de uno hoy soltó un lagrimón, porque en aquella época pensábamos en el Simón Bolívar y había dinero, había opciones. Incluso en una conversación previa que tuvimos con usted, se pudo haber logrado con los países andinos, que era la voluntad integradora que siempre tuvimos, hasta un costo de 10 millones de dólares por país, ¿no? Y aún así se dejó pasar esa oportunidad, no sabemos por qué motivos. Pero en todo caso, de aquel sueño en el que nos habíamos involucrado todos, donde nunca hubo la voluntad política de hacerlo, caemos ahora a esta tecnología absolutamente siglo XXI y hacemos realidad algo que se va a reflejar en cuántos aspectos, además de la innata soberanía. Era muy difícil para aquella época que se pudiera materializar un proyecto de esta naturaleza, sobre todo cuando nuestra relación era fundamentalmente con el norte, no veíamos al sur. No pensábamos que nuestra vocación era justamente lo que heredamos de los libertadores hace un poco menos de 200 años, que era la unidad, la unidad. Todos propugnaban por la unidad de los pueblos que se habían independizado, que se habían liberado del yugo español. Por lo tanto, sí, los que pensaban o los que decían pensar sobre el futuro del país no tenían la intención de que los problemas teníamos que resolverlos nosotros mismos. Era muy difícil que nosotros pudiéramos considerar que era necesario tener un satélite en telecomunicaciones, porque un país como los Estados Unidos de Norteamérica, que posee poco más del 50% de los satélites que existen en este momento orbitando nuestra querida Tierra, bueno, son de Estados Unidos, y gran parte de esos satélites, ya lo señalaban algunos expertos en el particular, pertenecen a transnacionales. Por lo tanto, alquilar una hora, un tiempo de satélite era el negocio fundamental para esas empresas. Por supuesto, así no se conceptualizó el satélite Simón Bolívar. La vocación definitiva del gobierno bolivariano ha sido lo social primero. Y en ese sentido fue que desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología presentamos un proyecto viable, factible, técnica y económicamente, con una condición fundamental: que existiese transferencia de tecnología, que nos permitiese apropiarnos del conocimiento y crear condiciones científicas y técnicas en Venezuela para tener ciencia y tecnología espacial. Eso era lo que se buscaba, y eso se logró. El tener no solamente a nuestros representantes allá, a la ministra Nuria Orihuela, jefe de este proyecto desde el primer momento, y al ministro Navarro, por supuesto, que también estaba allí, y todo el cuerpo de invitados especiales, pero fundamentalmente los venezolanos que estuvieron allí fabricando al lado de la fábrica de satélites, es muy importante. China fue el único país que fue capaz de permitirnos eso y de formar a nuestra gente en doctorados en materia de ciencia y tecnología espacial. Entiendo que es un número cercano al centenar, y eso sería la primera camada, ¿no?, de gente que se está formando en la tecnología espacial en los diferentes aspectos que eso implica, porque es un enorme abanico, ¿no? Sí, sobre todo los campos básicos que eso implica, porque todos piensan, por ejemplo, que un satélite no necesita, por ejemplo, de criptografía, que es un elemento muy importante. La criptografía como disciplina científica en el mundo está en manos de los servicios de inteligencia, sobre todo de los servicios de inteligencia de los grandes países. Aclaremos que criptografía es colocar en clave lo que no queremos que otras personas se enteren, ¿no? Y hay expertos en romper esos códigos y otros en reconstruirlos, y en la medida en que estemos circulando con alguna ventaja tecnológica, podremos manejar nuestras comunicaciones sin que aquellos que no queremos que las penetren lo hagan, ¿no? Claro, y para eso necesitamos matemáticos. Es una especialización militar incluso. Y necesitamos matemáticos, necesitamos matemáticos aplicados que trabajen y conozcan de este tema y que estén identificados con la garantía de la independencia de nuestros países en América Latina y el Caribe, fundamentalmente. Ahora, las aplicaciones, el proceso de colocar en órbita, ya se desplegaron algo vital, se desplegaron perfectamente las antenas para captar energía solar. Pero las aplicaciones de algo que parece, es ya de moda hablar de ciencia ficción, ¿no? No estamos en los tiempos de Douglas Bradbury, pero algo que parece tan alejado tiene un impacto directo en el ciudadano de a pie, en el ciudadano común, en todos nosotros, debido a esta decisión política de valor estratégico. Explíquenos cómo se va a beneficiar el hombre del campo de un satélite que tenemos en órbita, o cómo le va a llegar el aspecto sanitario, cultural, tecnológico, el apoyo a sus labores.
Bien, justamente el tener la garantía de manejar un satélite de la capacidad que tiene el satélite Simón Bolívar, son 8.000 vatios de potencia que transmite y recibe, puede tener... No es solo para ver televisión. No, por supuesto. Y justamente eso va a permitir que en Venezuela complete la cadena, digamos, productiva de las telecomunicaciones. El gobierno bolivariano tomó la decisión de nacionalizar la industria de las telecomunicaciones con la compra de las acciones de CanTV. Eso era importantísimo para que pudiéramos tener la cadena completa en materia de telecomunicaciones. Hoy día tenemos esa cadena. Ya los usuarios y usuarias de las telecomunicaciones son ya los distribuidores, los canales de televisión, los que prestan servicio de telefonía móvil, los que prestan servicio de telefonía fija. Ahora, el poseer ese instrumento nos permite entonces garantizar la calidad del servicio, bajar costos, aunque parezca mentira. Muchos critican el costo del satélite Simón Bolívar, pero va a repercutir también en el beneficio de bajar los costos, porque lo que teníamos que pagarle a una transnacional para que nos facilitara la transmisión de los datos, hoy lo tenemos con el satélite Simón Bolívar. Pero lo más importante es que podamos llegar a toda la población en servicios fundamentales de tipo social, es decir, servicios como la telemedicina, la teleeducación. El gobierno bolivariano ha impulsado, por ejemplo, en materia de educación superior, lo que tiene que ver con el acceso universal a la educación superior. Es decir, dentro de poco tiempo tendremos que hacer desaparecer esa permanente disposición de algunas instituciones de educación superior de los cupos. Bueno, nosotros necesitamos acceder a nuevas tecnologías para que todos los venezolanos que quieran acceder también a la educación superior lo puedan hacer con propiedad. Ahí hay una aplicación para todos los ciudadanos. Si nosotros podemos desarrollar una educación a distancia, donde un compatriota que esté en el Delta, o que esté en el sur del estado Bolívar, o que esté en el sur del estado Amazonas, o en esos sitios tan apartados al sur y al oeste del estado Zulia, bueno, nosotros podemos, justamente utilizando la informática, podemos recurrir a que esas personas que están ahí nos pierdan la condición de miembros de la sociedad que tienen derecho a la educación. Lo mismo sucede con lo que tiene que ver con la salud. La salud es un bien preciado. Si nosotros no tenemos una población saludable, bien alimentada, es muy difícil que nosotros podamos considerar que vamos a poder construir una potencia energética como lo ha señalado nuestro presidente Hugo Chávez y como está señalado en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013. De tal manera que necesitamos que nuestra población sea sana. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo con la colaboración de los hermanos cubanos en lo que se tiene que ver con Barrio Adentro, pero también necesitamos desarrollar nuestras propias tecnologías, nuestras propias capacidades, de formar a nuestros propios cuadros en el área de la medicina. Y en ese sentido... Mediante ese satélite uno va a poder tener una consulta con un centro especializado, así se encuentre en un punto perdido de la selva amazónica que nos corresponde. Así es. En cualquier... más, se podrá hacer recuperación en caso de accidente, localización, se podrá manejar el aspecto ecológico, la protección de la naturaleza, se podrá incrementar la ciencia aplicada a los recursos naturales y incluso a la producción agrícola, ¿no? Así es, utilizando las telecomunicaciones podemos indirectamente mejorar todas estas condiciones. Por supuesto, en los satélites artificiales, o hay otro tipo de satélites artificiales, los que se dedican, por ejemplo, a la meteorología, los que se dedican también a la observación físico-terrestre. Y ya Venezuela en este momento, a partir de esta fecha, y se puede hacer oficial, ya el presidente lo ha anunciado a todo el país, nosotros estamos en condiciones de hacer satélites. Así como nuestra hermana República Argentina también está en las mismas condiciones. Los brasileros están también en sociedad con los chinos haciendo sus propios satélites. Nosotros también vamos a estar en esas condiciones. Y tenemos que aprender a eso, porque ese es el instrumento que tiene que ponerse en manos de todos los habitantes de la patria grande, porque si no, si lo vamos a dejar la tecnología como pensaban aquellos que no tomaron la decisión política en el momento que tenía que haberse tomado, que eso lo resolvían los otros, un poco como decía el viejo pensador Unamuno, la ciencia es para los otros, para los que hablan inglés o son sajones. Bueno, nosotros también tuvimos nuestros unamunos en ese sentido, pero de cierta manera muy chatos. Todo lo que tiene que ver con pensar y los artefactos, que lo hagan otros, los que lo saben hacer. Nosotros, como tenemos dinero, los compramos. Lo compramos hecho.